de Madrid, representaciones y autoridades, queridos Alfonso e Ignacio, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al Foro de la Nueva Comunicación que organizamos con la colaboración de Vodafone. Hoy tenemos el especial placer de recibir a don Ignacio Villa, director de La Mañana en la COPE, al que va a presentar su jefe y amigo, don Alfonso Coronel de Palma, presidente de la COPE. La tribuna es suya. Pues querido José Luis Rodríguez, Agustín García Gallego, autoridades, señoras y señores, una brevísima presentación ya en esta hora entre el desayuno y casi el aperitivo. Hay que agradecer a José Luis su amabilidad por habernos permitido sobre todo haberle permitido a Nacho Villa poder haber realizado el programa hasta esta hora, motivo por el que este desayuno ha cambiado su horario habitual. Gracias, José Luis. Me van a permitir que lea brevemente el currículum de Ignacio Villa, porque seguramente es la mejor manera de entender su razón de ser y lo que hace. Es un madrileño, periodista y licenciado en Historia Moderna y Contemporánea, que, salvo unos breves pasos en Radio Exterior de España y Radio Nacional de España, desde el año 1991 ha estado en la cadena COPE, siendo responsable de informativos de fin de semana, habiendo sido corresponsal en el Reino Unido por un periodo de 2 años. En el año 1994 es corresponsal en Bruselas, donde está más de 3 años, y durante 5 años realiza la revista de prensa internacional en el programa La Mañana de Antonio Herrero. En el 97 es nombrado jefe de sección del área de política y nacional, donde, debido al trabajo que realiza, está constantemente llevando a efecto viajes con los distintos presidentes del Gobierno. En el 2002 inicia un confidencial radiofónico, El Espía, dentro del programa La Tarde con Cristina, y en el septiembre de 2003 se hace cargo de la subdirección de los servicios informativos, junto con la jefatura de sección en política y nacional, para pasar posteriormente, en el año 2004, a ser el director de los servicios informativos de la cadena COPE, cargo que ha ocupado exactamente hasta septiembre del 2009, donde realiza su actual función de ser el director de La Mañana. Junto con eso ha tenido otra faceta en el orden de la televisión, habiendo colaborado en distintos programas, tanto de la televisión nacional como de las distintas televisiones autonómicas. Y además de esa actividad ha tenido tiempo para realizar 2 libros de crítica política, La España del talante y Zapatero, el efecto Pinocho. Si he destacado el currículum de Ignacio Villa es para entender fundamentalmente 3 virtudes que le destacan, o mejor dicho, más que virtudes, incluso características. Ante todo, Ignacio Villa es un periodista puro, en el más pleno sentido de la palabra, sin ningún tipo de adjetivación. Vive, trabaja, se apasiona por la noticia, por poder ser el primero en darla, por buscar, como a él le gusta decir, el titular, y en esa pasión del buen periodismo, incluso en una plena competencia con el resto de sus compañeros, competencia que está lejos de cualquier falta de caballerosidad, sino todo lo contrario, dentro de un leal compañerismo. Esa sería una de sus facetas más claras. Otra característica que se desempeña o se ve claramente del currículum leído es un periodista hecho y formado en la cadena COPE, que es el lugar donde ha desarrollado toda su vida profesional. Y en ese sentido hay que reconocer que es a la cadena COPE, y seguramente a ninguna de las personas expresamente que estamos en ella, sino a dicha cadena, en la que trabaja con una plena fidelidad y lealtad a la misma. Y por último, y sería la última característica, Nacho Villa es un periodista fiel a la COPE y muy valiente.
es valiente en decir lo que opina, en transmitir la noticia, favorezca o perjudique a quien sea, tal como es, en no manipular la información y en estar plenamente comprometida con su profesión en el sentido de un servicio pleno a la verdad y a los ciudadanos. Y es también valiente, y hay que decirlo ya para acabar esta presentación, por haberse asumido un reto tan apasionante y no por ello menos difícil como dirigir la mañana de la COPE, porque la mañana de la COPE, echen la memoria atrás, ya desde Luis del Olmo, pasando por Antonio Herrero, Javier González Ferrari, Luis Herrero y Federico Jiménez Santos, siempre ha tenido a los mejores. Y ahora Nacho Villa quiere entrar en ese gran paraíso de los mejores asumiendo este reto. Yo le deseo todos sus éxitos, porque los éxitos de Nacho Villa serán los nuestros. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y gracias al Foro Nueva Comunicación, además por adaptar el horario, porque evidentemente acabo de terminar el programa hace solo unos minutos y si no hubiera sido este retraso de una hora al horario habitual hubiera sido imposible este desayuno. Y también muchas gracias al presidente de la COPE, Alfonso Coronel de Palma, por sus cariñosas palabras que acabamos de escuchar. La verdad es que al plantearme el tema de esta intervención podía haber escogido varias cuestiones, desde luego, pero he decidido al final hablar de lo único que sé, que es de radio. La radio es, y es verdad, es la pasión de mi vida, lo ha sido siempre y la he vivido como tal, sabiendo que la radio, los medios de comunicación también, pero la radio tiene dos características aparentemente contradictorias, pero absolutamente complementarias. La radio es muy hostil con los que hacemos este medio. Realmente pasas del cielo al infierno en cuestión de minutos, en cuestión de segundos, y al mismo tiempo la radio es sumamente agradecida. Ahora mismo, en mi opinión, la radio es el medio de comunicación que realmente crea opinión en España. Las tertulias matinales, las tertulias nocturnas, las tertulias vespertinas son las que crean opinión. Con respecto a la prensa escrita, realmente una tertulia, y algunos estáis aquí que trabajéis en periódicos, lo que decís en una tertulia muchas veces lo escucha más gente, tiene mucho más impacto que lo que se pueda escribir en un editorial de cualquier periódico de una gran tirada nacional. Por lo tanto, la radio es pasión, es imprescindible vivir la radio con pasión. No se entiende un administrativo de la radio, no se entiende un funcionario de la radio que ficha de 8 a 3. La radio se vive 24 horas al día, 7 días a la semana. Y si no se hace así, realmente se termina desvirtuando. La radio es muy hostil y tenemos que saber convivir con esa hostilidad. No es nada mala, es una característica de la radio, igual que la radio tiene otra característica que es la vanidad. Tampoco hay que rasgarse las vestiduras. El ponerte delante de un micrófono todos los días y saber que te escuchan millones de personas, pues eso provoca una actitud de vanidad que uno ni tiene que asustarse ni tiene que esconderla. Simplemente tiene que aprender también a convivir con ella. Y la radio, como decía antes, es muy agradecida. Igual que uno pasa del cielo al infierno en segundos, pasa del infierno al cielo también en segundos. Por lo tanto, esa hostilidad se complementa perfectamente con el agradecimiento. Con este marco, con este inicio, creo, y además creo que debe de ser mi compromiso esta mañana aquí, de hablar del concepto y del por qué. Hace unos meses, concretamente en el mes de julio, acepté hacer la mañana de la COPE. Como ha dicho el presidente de nuestra casa, efectivamente es un reto muy complicado. Es un reto muy difícil, es un reto que
sinceramente, en radio es lo máximo que te puede tocar y por cosas de la vida, efectivamente, me ha tocado. Pero tengo una idea muy clara. Quizás el punto básico de lo que estamos haciendo ahora, porque lo estamos haciendo un gran equipo de redactores, de analistas, de contertulios, de columnistas, y es: yo no quiero hacer la mañana de Nacho Villa, yo quiero hacer la mañana de la COPE. El objetivo que ahora mismo tenemos, y lo digo con toda rotundidad, es crear una marca matinal de información, de análisis, de opinión. Es verdad que en la radio está todo inventado, eso es lo que se dice al menos, pero también es verdad que porque en la radio esté todo inventado no nos podemos echar a dormir, porque al final el decir eso de que en la radio está todo inventado también podría traducirse como una actitud cómoda, ¿no? Como está todo inventado, pues sigamos el carril. No, yo creo que la radio no puede uno seguir el carril, tiene que sorprender todos los días, tiene que ser diferente todos los días y realmente tiene uno que proponerse hacer un programa distinto cada día. Por lo tanto, yo creo que a partir de esa idea se entiende todo lo demás. No quiero hacer un programa de radio con nombre y apellidos, sino un programa de radio que sea de la COPE. Y eso es un ciclo, es decir, me ha tocado ahora a mí, estaré unos años, el tiempo que sea, pero cuando yo deje de hacer la mañana, tiene que seguir siendo la mañana de la COPE, no la mañana de una persona concreta. Y tiene que estar por encima de nombres, de apellidos, de estilos. Tiene que ser realmente una referencia en lo informativo, en el análisis, en la opinión, en la manera de entender la vida y en la manera de transmitir también cómo se cuentan y cómo se hacen las cosas. Es verdad que decir esto parece fácil, incluso efectista, pero de verdad que es muy complicado, porque es muchas horas, mucho tiempo. En la radio no tenemos la suerte que tienen en la televisión de poder medir las audiencias día a día y, por lo tanto, vamos en ocasiones, y hay que reconocerlo sin ningún pudor, dando palos de ciego. No sabemos si la audiencia de la COPE, en este caso, o de la SER, o de Onda Cero, o de Radio Nacional en cada momento, entiende y responde a lo que estamos haciendo. Hay veces que tienes intuiciones, hay veces que tienes sensaciones, pero desde luego eso ni es suficiente ni vale para saber si estás en el camino correcto. Yo lo que sí que creo es que hace falta paciencia, hace falta tranquilidad, hace falta sinceridad y hace falta, sobre todo, tener muy claras las ideas. Es una marca. Hay que crear una marca de información, hay que crear una marca de análisis, hay que crear una marca de opinión. Tenemos que ser una referencia obligada. Hay muchos que me han preguntado que por qué en la sintonía inicial hay unas campanas, las campanas del Big Ben, que como sabéis es la sintonía de la BBC. Bueno, tiene una explicación muy sencilla. Quizá tengo una cierta adicción hacia todo lo británico, eso es cierto. Y por lo tanto eso lo explica en parte, pero no es que tenía yo, como he visto escrito por ahí, un despertador con el Big Bang, no, ni mucho menos, sino cuando, primero, tiene que existir un factor sorpresa en la radio, y yo creo que ahora mismo uno oye en su casa un reloj pequeñito con las campanas del Big Ben y ya sabe que son las campanas de la COPE. Eso es básico. Y segundo, y quizá lo más importante, cuando uno dice que la BBC ha dicho, nadie lo duda. La BBC ha dicho. Nadie duda en la credibilidad, en la veracidad, en la consistencia de esa información. Bueno, yo tengo la esperanza que efectivamente se pueda decir
ya se dice, que en la mañana de la COPE se ha dicho, o que la mañana de la COPE ha dicho, o que hay que oír la mañana de la COPE, porque realmente marca la opinión, marca la información y marca el análisis. Yo soy muy consciente que durante estos 2 meses y medio de esta nueva etapa de la mañana se nos ha estado mirando con lupa, pero con lupa es con lupa. Si decíamos, ¿por qué decíamos? Si no decíamos, ¿por qué no decíamos? Si venía, ¿por qué venía? Si no venía, ¿por qué no venía? Yo, al cabo de los 2 meses, tengo que decir, y lo digo también en nombre de todo el equipo, que estamos muy orgullosos de haber roto con una presión que hemos vivido en el día a día y que solamente los que llegamos a las 2 de la mañana a la redacción lo hemos sufrido, con una presión permanente. Es decir, han venido ministros del Gobierno socialista, hacía 6 años que no había un ministro del PSOE que pisara la cadena COPE, ha venido el presidente del Partido Popular, hacía 2 años que no venía en la mañana, ha venido el alcalde de Madrid, que hacía ni se sabe que no venía en la mañana de la COPE, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, que es aparentemente normal, os aseguro que ha costado mucho. Hemos tenido que recuperar que somos normales, que estamos homologados al resto, que no somos gente rara que tiene un jardín diferente y donde el que llega se saca el trabuco y se dispara indiscriminadamente. Ese punto de credibilidad, ese punto de normalidad, de ser como los demás, pero siendo diferentes, porque somos diferentes, nos ha costado mucho. Pero también es verdad, lo hemos conseguido en muy poco tiempo. En escasamente 2 meses y medio estamos, digamos, en la batalla normal. Cuando, bueno, como os digo, estoy diciendo cuestiones prácticamente del día a día. Es decir, que el alcalde de Madrid pueda venir a la cadena COPE es lo normal, y ya es normal. Con todo, no quiero perder de vista nuestras señas de identidad, es decir, la mañana y la COPE, en fin, estoy hablando aquí de mi tramo, no voy a hablar en nombre de los demás, lógicamente, tiene que ser y va a ser y está siendo un programa muy crítico con el poder central, con el poder autonómico, con el poder local, muy crítico con la corrupción, beligerante hasta el final, sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de influencias, pero también digo, con educación, respetando a las personas, respetando a las instituciones y respetando la dignidad de las personas y de las instituciones. Eso hay veces que reconozco que es mucho más difícil de lo que parece, pero no por la presión política, sino por la presión de los oyentes. Es decir, no os engaño que, por ejemplo, viene un ministro socialista a la COPE y se caen los teléfonos, como si fuera un intruso. Otra cosa después está la capacidad del periodista de hacer una entrevista interesante, intensa, beligerante, de acuerdo, pero no puede ser, yo en mi opinión, no puede ser que eso sea una anormalidad. Tiene que ser la normalidad y en eso estamos luchando en el día a día. Hasta aquí no he dicho nada raro o nada diferente si cogéis el ideario de la COPE. Todo esto que acabo de decir, lo tengo encima de la mesa siempre, es prácticamente literal el fondo y la forma del ideario de la COPE. Un ideario muy importante para nosotros y que además nos caracteriza y nos diferencia del resto de medios de comunicación que no tienen ese ideario tan claro y tan marcado como lo tenemos nosotros. En la mañana de la COPE
Perdonad porque llevo desde las 6 de la mañana hablando. En la mañana de la COPE queremos nuestra información. Y eso lo sabe la gente del equipo desde el primer día. No contamos la información de otros. Si ponéis la radio a las 6, a las 7, a las 8, oiréis lo que dice la COPE, no lo que dicen los demás. Luego hay tramos en los que, por ejemplo, hay revistas de prensa, en la tertulia se comenta la prensa, pero no vamos a remolque de nadie. Nos tenemos que diferenciar de los demás y lo hacemos disciplinadamente. Porque uno, y bien lo sabéis los que sois periodistas, siempre tiene el miedo de quedarse fuera de alguna batalla periodística. Y yo creo, y en mi opinión, y así lo hacemos todos los días, no tenemos que tener miedo a nadie. Nosotros sabemos lo que tenemos que contar, lo que queremos contar, el estilo con que lo queremos contar, sin mirar alrededor. Yo no me preocupa lo que está haciendo la cadena SER a las 8 de la mañana o lo que está haciendo Onda Cero o lo que está haciendo Radio Nacional. No me importa nada en absoluto. Tenemos muy claro lo que queremos hacer nosotros. Y en eso estamos, y los colaboradores, que muchos estáis aquí, contertulios, analistas, etcétera, lo sabéis perfectamente. Nadie os ha dicho nunca, bueno, aparte de que nadie os ha dicho lo que tenéis que decir, lógicamente, oye, que en la SER están diciendo que en la COPE están contando. En cambio, sí que ha pasado, y lo tengo que decir con satisfacción, porque no lo recuerdo, en tantos años que llevo en la COPE, que, por ejemplo, la cadena SER repica una y otra vez las entrevistas que tenemos por la mañana, citando a la cadena COPE. Yo eso, sinceramente, no lo recuerdo y llevo ya unos cuantos años en esta profesión. ¿Eso qué quiere decir? Pues que estamos cumpliendo uno de los objetivos y es marcar la información. No somos altavoces de la información, marcamos la información. Y muchas veces cuesta. Y el otro día en una entrevista, Iñaki Gil, que está aquí, le decía, recordar, Ana Mato, no se puede usted ir de aquí sin dar un titular porque la mañana marca las mañanas informativas. Bueno, es verdad que eso todos los días es imposible, es cierto, pero lo intentamos, desde luego, y muchas veces lo conseguimos. Y creo que ese es el camino y creo que eso es parte de lo que decía al principio, del nuevo formato, de la nueva marca matinal que queremos para la cadena COPE. Tenemos, como sabéis, un gran número de contertulios, más de 40 contertulios, 35 periodistas. Los viernes hay una ronda de políticos. Queremos demostrar en la tertulia de los viernes que puede haber políticos de distinto signo que pueden hablar de las cuestiones sin tirarse los trastos a la cabeza. Hay periodistas de todos los medios de comunicación, hay gente del Grupo Prisa, algo que nunca había pasado en la COPE, porque yo soy de la teoría es que las guerras entre medios, desde luego los periodistas, no digo que existan o que no existan, porque existir existen, evidentemente, pero los periodistas no debemos ser quienes las fomentemos ni quienes las azucemos. Y, por lo tanto, creo que en la tertulia tiene que haber variedad, una variedad para que el oyente escoja y el oyente se cree una opinión. Nosotros no damos la opinión obligatoria, no tenemos que decir que hay que pensar obligatoriamente, sino ponemos encima de la mesa los análisis diferentes, los puntos de vista diferentes y luego el oyente escoge. Está claro que hay unas cuestiones clave, nucleares para nosotros, como es el ideario de la cadena COPE, que eso son cuestiones intocables. Pero fuera de esas cuestiones intocables, que son muy claras, muy concretas, hay una gran variedad y es muy bueno fomentar esa variedad, como por cierto se recoge también en el ideario. Yo creo que cuando uno está en el escaparate, como uno está en el escaparate cuando hace un programa de estas características, uno tiene que saber que le van a dar por todos lados. Y eso lo tengo muy claro. Es decir, si 2 meses y medio después de hacer la mañana de la COPE
solamente escuchara cosas bonitas, estoy convencido que estaría en el camino equivocado. Es decir, si todo el calificativo después de 2 meses y medio sería, oye, este chico hace un programa apañado, pues estaríamos haciendo, desde luego, un auténtico desastre. O sea, creo que cuando estás en el escaparate público tienes que saber que te van a dar por todos lados, que las críticas van a ser a diario y a veces críticas muy duras. Perfecto, pero eso forma parte del juego. Normalmente los que critican son los que hacen más ruido, los que te aplauden son los más discretos. Entonces, bueno, pues forma parte del día a día y yo creo que en la medida en que sepamos aguantar y saber que la crítica es la señal más clara del buen camino, me parece que las cosas van a ir francamente bien. Yo no he roto con nada ni he roto con nadie. Estoy simplemente haciendo radio, que es lo único que sé hacer, con más o con menos fortuna, desde luego, porque somos humanos y tenemos muchos errores. Pero me limito a hacer radio. Y los ejemplos ya no solamente es el día a día, sino pues esa capacidad de reacción que tenemos que tener, el haber ido a Bilbao, por ejemplo, el día después de La Lacrana, un programa especial sobre Sabino Fernández Campo, etcétera. Todo eso, dicho aquí a esta hora, no tiene mayor trascendencia, pero a las 3 de la mañana, cuando el mundo no existe, coger ese toro por los cuernos, pues es mucho más complicado. Y creo que eso ha sido y va a seguir siendo una de nuestras características. No estamos haciendo un informativo matinal. No estamos haciendo un informativo matinal. Estamos haciendo, o quiero que hagamos, un nuevo matinal, un nuevo concepto de matinal. Vuelvo a decir, está todo inventado, de acuerdo. Pero estamos intentando construir un nuevo formato, un nuevo concepto, una nueva manera de contar las cosas, donde haya información del día, información de la COPE, donde haya importantes columnistas, que los hay, como sabéis, está Valentí Puig, está Juan Manuel de Prada, Miguel Ángel Velasco, Paco Ventura, está Genaro Castro, hay analistas, como está Juan Carlos Girauta, José María García o Ramón Pérez Maura, y luego hay un gran número de profesionales, de periodistas en las tertulias día a día. Muchos, con mucha variedad. Y todo ese es el cóctel que tenemos que ir amasando y que estamos amasando. Y que queremos sonar diferente a los demás. Y que queremos ser distintos a los demás. Y para eso hace falta un tiempo y un rodaje a sabiendas de que la competencia es feroz, que la competencia es atroz y que además nadie se queda con los brazos cruzados, lógicamente, ¿no? Es verdad que al final la audiencia decide y en radio tenemos la desgracia, como decía antes, de que no tenemos audiencias diarias. Ojalá las tuviéramos para ir corrigiendo los errores. Pero lo que sí tengo muy claro es que lo que estamos haciendo había que hacerlo. Podemos corregir cosas, podemos rectificar otras, podemos habernos equivocado en el diseño de algún tramo del programa, por supuesto. Puede haber cosas más aburridas, cosas más entretenidas, cosas más acertadas y cosas menos acertadas. Pero este cambio era necesario y, como todo cambio, tiene un punto de ruptura, como he dicho antes. En ocasiones puede ser algo abrupto, de acuerdo, pero creo que se está haciendo con una gran corrección, con una gran educación, mirando siempre hacia adelante. Solo nos interesa el futuro, no nos interesa el pasado, y miramos hacia adelante con las luces largas, porque queremos ver el recorrido también hasta el punto final. Yo creo que, y termino ya, que este programa, La Mañana de la COPE, está cumpliendo los objetivos. Han sido 2 meses y medio muy intensos, muy importantes,
muy importantes, sabiendo que va a seguir, y es un programa tan crítico como respetuoso. Va a ser tan beligerante como abierto, tan claro, rotundo, como amplio con todos. Y muy seguros de que defendiendo nuestros principios, defendiendo el ideario de la COPE que tiene que imbuir e imbuye toda la programación, las cosas salen adelante. Este verano teníamos un indicativo que decía que la COPE es mucha COPE, y yo creo que es un indicativo muy afortunado y que tiene larga vida. La COPE es mucha COPE y la mañana de la COPE es, desde luego, y va a seguir siendo mucha mañana de la COPE. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Bueno, pues ya han venido las primeras, muchas preguntas. Yo agradecería la mayor concreción posible en las respuestas, aunque es difícil en algunos de los asuntos. Algunas de las preguntas aluden a temas en los que probablemente don Alfonso Coronel de Palma, presidente de la COPE, pueda sentirse aludido. Yo le invito a que, con permiso de Nacho Díaz, que hoy es el protagonista, pueda intervenir cuando a usted le parezca oportuno. Carlos Ruiz hace la primera pregunta y dice: ¿no se prestan excesivamente los medios en general y en particular la radio a ser usados por los grandes partidos políticos, unas veces el PP, el pasado fin de semana, y otras el PSOE, este fin de semana, que montan espectáculos con el casi único objetivo de arropar a sus líderes y ocupar una actualidad ficticia los fines de semana y de rebufo los lunes, como ocurre con el mitin de ayer bajo el lema «Zapatero, no estás solo»? Bueno, esa es la dinámica lógica y habitual de la vida política. Yo creo que eso ni hay que asustarse ni tampoco hay que rasgarse las vestiduras. Es decir, con esa regla de 3 no habría en ningún caso campañas electorales, por ejemplo. Quiero decir, la campaña electoral está única y exclusivamente pensada en los medios de comunicación y en trasladar a través de los medios los mensajes políticos de los distintos partidos políticos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que donde está nuestro papel es en saber ser críticos con esas cuestiones. Y esta mañana pues hemos hablado del jazz, de la alfombra roja de ayer, del contenido del discurso de Zapatero, etcétera, etcétera. Pero yo creo que no es seguir el ritmo de nadie, sino simplemente saber aplicar la receta crítica a esa actividad, ¿no? Ana Romera le pregunta: ¿qué le parece la polémica suscitada por el nombramiento de Monseñor Munilla como obispo de San Sebastián? ¿Por qué los nacionalistas vascos, entre otros, se quejan de que el secretario general de la Conferencia Episcopal apele a la coherencia de los diputados católicos en la votación de la ley del aborto y, sin embargo, lancen una campaña crítica contra la jerarquía eclesiástica por la designación de un obispo? ¿Qué es lo que temen? Vamos a ver, yo creo que respecto al nombramiento del nuevo obispo de San Sebastián no hay ninguna polémica, sinceramente. Yo, sin ir más lejos, creo que mañana lo tendremos en el programa a partir de las 8:30 de la mañana. Y, por lo tanto, crítica, o sea, polémica no hay ninguna. Es decir, que ha habido alguna voz del Partido Nacionalista Vasco que, de su derecho a la libertad, ha dicho lo que pensaba, pero no hay ninguna crítica real, porque hay que recordar que el obispo Munilla va a la diócesis de San Sebastián a cumplir su trabajo pastoral. Respecto a la famosa historia de la ley del aborto, de los votos de los diputados católicos o no, creo que es una polémica también absolutamente artificial. Es decir, que el secretario de la Conferencia Episcopal, Monseñor Martínez Camino, no ha hecho otra cosa más que recordar la doctrina de la Iglesia en esta cuestión. Por lo tanto, bueno, quiero decir, el que quiere montar la polémica la monta, desde luego, pero razones ninguna y novedades tampoco hay ninguna. José Manuel González Huesa, de Servimedia, dice: el otro día, en este mismo foro, González Ferrari pidió una actuación severa contra las radios piratas y incluyó González Ferrari, entre otras, a Es Radio, liderada por Jiménez Los Santos, que, según González Ferrari, solo tiene la licencia de Madrid. ¿Están de acuerdo usted y Coronel de Palma?
Vamos a ver, yo es que creo que el nombre en sí ya lo dice todo. Es decir, una radio pirata es pirata. Por lo tanto, está fuera de la ley. Es que no hay mucha interpretación. Y si no, que se lo digan a los pobres marineros de la Lacrana que han estado secuestrados durante 47 días por piratas. De manera que es que hay, creo que no existe la discusión. Otra cosa es en la capacidad de reacción del poder autonómico en muchos casos, del poder local, del poder central, para actuar administrativamente sobre esas emisoras que son piratas. Pero yo creo que, efectivamente, en un país como España, donde la radio es el medio de comunicación posiblemente más influyente, como he dicho antes, que crea más opinión, es muy triste que el poder respectivo no actúe con la eficacia y con la rapidez necesaria para que las radios piratas, y creo que no hace falta calificarlo más, realmente no funcionen, ¿no? Porque, entre otras cosas, lo que se hace de esa manera es poner en juego la viabilidad, en primer lugar, de grandes empresas de comunicación legales y, en un momento de crisis como el actual, la supervivencia de muchos puestos de trabajo legales, como son los de las grandes cadenas de radio. José Manuel González Huesa también les pregunta si tienen ustedes ya datos de cómo va la audiencia de la mañana en la nueva fórmula y si temen ustedes un batacazo o un descenso notable en el EGM. Esta es otra pregunta que viene desde la mesa de prensa. No, ojalá tuviéramos datos. Hasta el día, creo que es el 10 de diciembre, no hay datos sobre las audiencias. Por lo tanto, habrá que esperar a ese día, ¿no? Temer batacazo, yo sinceramente no temo ningún batacazo. Es decir, yo creo que las cosas van a ir bien. Estoy convencido de que van a ir bien. También estoy convencido, lo he dicho antes en la intervención, que hemos hecho un rediseño importante de la mañana de la COPE, que queremos crear una marca nueva matinal y que, por lo tanto, eso requiere un tiempo y requiere una cierta paciencia, sabiendo que hay cosas que podemos haber acertado y cosas en las que nos podemos haber equivocado. Pero creo que el proyecto va mucho más allá de unos datos de audiencia. El proyecto que hemos puesto en marcha cubre una necesidad obligada y obligatoria que tenía la cadena COPE de tener una mañana solvente y una mañana con mucha audiencia y que al mismo tiempo sirviera desde la objetividad y desde la verdad a que los españoles se puedan despertar con tranquilidad por las mañanas. Usted ha dicho que quiere hacer la mañana de la COPE, no la de Nacho Villa. Eso, le preguntan, ¿no es navegar contracorriente compitiendo con los programas de la SER y Onda Cero y otros construidos sobre liderazgos personales y estrellas muy bien definidas? Bueno, con la SER no, porque la SER, si algo tiene la SER es marca, está por encima de nombres propios. Por lo tanto, con la SER no, quiero decir que al final, si me apura, estamos casi llegando a ese mismo modelo. Con Onda Cero es otro modelo totalmente distinto. Efectivamente, la mañana de Onda Cero es Carlos Herrera y nadie entendería ahora la mañana de Onda Cero sin Carlos Herrera. Pero yo creo precisamente que es eso lo que hay que, de algunas veces, en algunas ocasiones, combatir. Es decir, hay que, bien, la radio de las estrellas es una radio evidentemente viable, solvente, con mucha influencia, pero yo creo que también la radio de los profesionales se ha llamado, yo diría, la marca. O sea, si somos capaces de construir una buena marca por encima de nombres propios, creo que al final eso tiene mucho mayor recorrido y no dependes de un contrato, de unos años ni de unos apellidos. Jesús Díaz, del programa de la publicidad, le pregunta: ¿suprimir el informativo de 5 a 6 no quita una referencia informativa y diferenciadora a la COPE?
Bueno, lo hemos hecho, quiero decir, si la radio tiene alguna característica es la subjetividad, es decir, que a uno le puede gustar una cosa y al otro la contraria y los dos tienen razón, ¿no? Yo creo que, bueno, este año hemos querido centrar, digamos, el arranque informativo a las 6 de la mañana y, en cambio, de 5 a 6, que también hay información, es hacer un programa de más entretenimiento, recuperando una vieja fórmula que ya habíamos tenido en la COPE y que había tenido mucho éxito y que, por lo tanto, bueno, pues que no creo que nos vaya a quitar ninguna seña de identidad. Es más, yo creo, y ahí no tengo ningún reparo en decirlo, que ganaremos en audiencia porque de 5 a 6 hay una demanda más de entretenimiento que de información pura y dura. Yo lo lamento, señor Coronel de Palma. Usted puede rehusar las preguntas, pero le llegan. Fernando Valls, del Confidencial Digital, dice: en caso de que el próximo GM haya un bajón de oyentes considerable de la mañana, ¿seguirá Ignacio Villa al frente del programa hasta el final de la temporada? Y Débora Ramírez, de PR Noticias, también apela a su declaración preguntándole cómo está capeando la COPE la crisis. Ha habido reducción de costes salariales, va a haber una nueva reducción de plantilla. Yo quiero decir que el señor Coronel de Palma va a estar aquí dentro de unos meses. Bueno, el protagonista es don Ignacio Villa y no soy yo. A la primera pregunta, sí. Sería suicida en radio y no saber nada de radio. Percepción que a veces uno tiene, que la gente no estudia la radio ni ha estudiado nunca el EGM, esperar a un EGM para quitar a un comunicador. Un solo dato, por favor, y no vamos a hablar de COPE. Cuando Carlos Herrera, estando en la tarde de Onda Cero, sustituye a Luis del Olmo, que alguien vaya al EGM y mire exactamente los cientos de miles de oyentes que Carlos perdió respecto a Luis. Es normal, es algo que es conocerlo. El EGM es un medidor absolutamente mnemotécnico. Nosotros no tenemos sofres como en televisión y es un medidor de recuerdo. Produce un efecto que suele ser generalmente la pérdida de los oyentes. A la segunda pregunta, ¿cómo la estamos capeando? Yo creo que maravillosamente bien. Y es sorprendente que en COPE eso no se ponga con luz de taquígrafos. Yo creo que en el 2008 es difícil encontrar un medio de comunicación que haya cerrado sus cuentas y su ejercicio sin pérdidas. Y yo creo que eso deberíamos de verlo. Y sería bueno también para COPE buscar un trato parecido a veces al de otros medios. A mí me sorprende cuando veo a COPE que hasta el 2008, insisto, no ha perdido, ha tenido el balance positivo, y sin embargo hay otros medios que no sé por qué no producen tanta obsesión a otros comunicadores, que llevan décadas perdiendo dinero. Y sin embargo parece que no son objetivo del mismo. Buscaríamos ahí un trato de igualdad. Lo vemos así. Y respecto al 2009, el 2009 ha sido está siendo un año muy difícil. Cualquiera que conozca algo de la comunicación, ahí está. Pero también otro dato positivo. Positivo respecto a COPE, negativo respecto al sector, y a nosotros lo que nos preocupa es el sector. Vayamos medio de comunicación y grupo por comunicación, cuántos llevan un ERE, 2 EREs y 3 EREs, porque esto es casi ya un canto, y cuál es el único grupo de comunicación que al día de hoy todavía no ha hecho un expediente de regulación de empleo y que espera el 2009 cerrar una vez más sin ese expediente. Yo creo que es una prueba de cuál es la situación de viabilidad de nuestra compañía. Y ya la tercera también por si alguien está al dente de esta compañía. Esta es una compañía que va a cerrar el ejercicio, y así cerró el del 2008, sin deuda. Por favor, analicemos los balances, o pídase a algún experto de economía que analice los balances ya publicados del 2008 del resto de los medios de comunicación, quien está sin deuda operativa. Pues volvemos a Nacho Villa. Dolores Restrepo dice: ha hablado usted de la vanidad en la radio. ¿Es Jiménez Los Santos el mayor vanidoso entre los vanidosos de la radio de la tierra? No, o sea, yo de Federico, y me alegra esta pregunta, nunca mejor dicho, no tengo que decir más que cosas buenas, y de mí no saldrá nunca más que palabras buenas y halagadoras. Yo creo que Federico Jiménez Los Santos es parte de la historia de la radio, ha creado un género radiofónico único e irrepetible, y creo que eso está ahí, y ha conseguido un liderazgo y una influencia en las mañanas muy importantes. Es que sería una auténtica barbaridad negarlo. Yo creo que la vanidad va por otro lado, es decir, la vanidad forma parte de la radio, y además creo que eso es bueno,
y mis colegas de radio que están aquí bien lo saben. O sea, pues es que forma parte del escenario habitual de la radio, pero eso no tiene nombres y apellidos. Insisto que de Federico, y con esto quiero remarcarlo, solo puedo decir cosas buenas. He trabajado con él muchos años, codo con codo, y muy bien, además, sin ningún problema. Bueno, volvemos a la política. No es extraño que apelen a su carácter de comunicador de referencia. Aurelio Alonso Cortés, comentarista del diario Expansión, dice: la COPE ha sido crítica con Rajoy, creo que con razón, por su falta de liderazgo. ¿Modifica su criterio el aumento de 4 a 6 puntos del PP en encuestas recientes respecto del PSOE? ¿Qué opinión le merece que el PP haya mandado al banquillo de María San Gil a Santiago Abascal, presidente nada menos que de Defensa de la Nación Española? ¿Lo ha comentado la COPE? Sí, esta mañana lo hemos comentado, pero bueno, aparte de eso, yo creo que la COPE como tal no critica ni deja de criticar a nadie. Es decir, la COPE no es un ente abstracto, es decir, que lo puede hacer un comunicador determinado, un director de un programa, un contertulio o un analista. Se puede criticar a Zapatero, a Rajoy, a Chacón, a De la Vega o a Bono, pero la COPE como ente ni critica ni deja de criticar, ¿no? Entonces, yo creo que en la línea que hemos puesto en marcha este año en la mañana, bueno, pues es una línea donde no hay nada prefijado. Es decir, cuando hay que criticar a alguien se le critica y cuando hay que alabarlo se le alaba. Pero no hay en ningún caso una idea o un plan prefijado. Es decir, voy a cogerme a este hombre y le voy a machacar hasta decir basta. No. Eso no existe. Ni nadie lo escuchará en la mañana de la COPE. Habrá días en que Rajoy salga bien parado y mal parado, días en los que Camps salga bien parado o mal parado, o días en los que Zapatero salga mal parado, que suelen ser más, y algún día que a lo mejor sale bien parado. Pero eso no quiere decir que haya un plan prefijado en ningún caso. Y respecto a lo de Santiago Abascal, si lo hemos comentado esta mañana, bueno, ya son historias, digamos, letra pequeña de un partido político. Yo creo que son pequeñas revanchas innecesarias que no solamente han pasado en el País Vasco, han pasado en otros sitios, pero también digo que forman parte de la vida política. Es decir, el día a día político muchas veces tiene esas pequeñas zancadillas o grandes zancadillas que en ocasiones son más llamativas y en otras ocasiones pasan más desapercibidas. Pues muchas gracias, Alfonso y Nacho, por vuestra participación en el Foro de la Nueva Comunicación esta mañana. Y para despedir el acto, Agustín García, en nombre de nuestro patrocinador, Vodafone. Muy bien, buenos días. Dada la hora especial que tiene hoy el foro, me voy a limitar a dar las gracias a Nacho por su charla dentro del Foro de la Nueva Comunicación, en el que, como todos ustedes saben, pues gracias a los grandes profesionales que pasan todas las semanas por aquí, pues ya tenemos una visión completa y del panorama de los medios de comunicación y de la radio de nuestro país. Así que quiero también agradecer a Alfonso la introducción del acto y a José Luis su magnífica organización, como siempre. Y buenos días a todos.